Look at me now. Look how you made me new. Oh, the enemy did everything that he could do. Oh, but look what you've done. On a cross, in a grave, with a stone rolled away. On my day, it was paid. Look what you've done. In my heart, in my mind, in my soul, in my life. With my hands lifted high, I'm singing, look what you've done. Amén. Vamos a empezar otra vez este domingo. Estábamos el domingo pasado hablando sobre el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Pero hay puntos que el Señor me llevó a enfatizar, ¿no? A aclarar, ¿verdad? Y esto está en Evangelio según San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1. Vamos a leerlo otra vez. ¿Ven? Dice, ¿lo tienen todos? ¿Ya lo encontraron? Evangelio según San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Estábamos hablando el domingo pasado de esta conversación, que es una conversación, un encuentro que tiene Nicodemo. Pero hay un punto que yo quiero aclarar, que los fariseos, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta política. Habían varias sectas en Israel en ese momento. Eran los que manejaban políticamente a Israel. Eran como partidos políticos. Sí, entonces a ellos están
vistos como personas religiosas porque siguen un tipo de costumbres para adorar a Dios. Son personas religiosas porque ellos creen que estableciendo un patrón de conducta pueden acercarse a Dios por encima de lo que ellos hagan. O sea, el fariseo que en ese momento estaba gobernando Israel, porque ellos eran tipo los sacerdotes escogidos de Dios, ya eran partidos políticos. Lo que hizo la humanidad es agarrar lo que Dios dio y humanizarlo. Ya no era alguien escogido por Dios, sino personas escogidas por el pueblo. Ya no había un gobierno de Dios en Israel. Los fariseos lo que eran personas elegidas por el mismo pueblo, entre ellos se elegían. Dios no los elegía. Antiguamente, antes de eso, antes de establecer partidos o sectas políticas, el gobierno de Israel primero fue un gobierno de Dios mismo gobernando Israel. Y después Israel pidió un rey, y fue un rey dado por Dios. Pero esto se fue desnaturalizando al nivel que cuando llegó Jesús aquí, ya eran partidos políticos, ya eran sectas religiosas. Porque no solo eran los fariseos, también estaban los saduceos y otros seos que no me acuerdo, pero estaban ahí partidos políticos que el pueblo elegía, como elegimos así ahora en Perú y en otros lugares. Israel elegía partidos políticos en esa época. Y entre estos altos Nicodemo era uno de los representantes de los fariseos, de una de las sectas políticas religiosas de Israel. Era un alto cargo, un maestro. O sea, ellos no solo se dedicaban a gobernar y a administrar el pueblo de Israel, sino él enseñaba a otros a administrar a Israel. O sea, él preparaba líderes. No era, ahora que investigué un poco más, Nicodemo no era solamente un representante, un religioso como lo imaginamos, un sacerdote en una iglesia. No, él era un maestro, preparador de otros maestros. Por eso que Jesús le dice, en el encuentro que Jesús tiene, le dice: ¿tú eres maestro de Israel? O sea, no me puedes entender lo que es un nuevo nacimiento, y de verdad ¿tú puedes enseñarle a otros a conocer a Dios de esa manera? Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos entendido lo que es un verdadero nacimiento hoy en nuestra vida? Lo que es encontrarnos de verdad con Jesús. Yo decía el domingo pasado que hay muchos cristianos entre nosotros, hay muchos cristianos afuera entre nosotros, que dicen ser cristianos, pero no saben lo que es verdaderamente nacer de nuevo. Jesús le dice claramente a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y Nicodemo dice: ¿cómo? Estoy haciendo un resumen del domingo pasado. Dice: ¿cómo yo puedo entrar al vientre de mi madre? O sea, este maestro religioso, este maestro de maestros, no podía entender lo que era un nuevo nacimiento, porque mezclaba un nacimiento espiritual con un nacimiento terrenal. Él no tenía un discernimiento, él no tenía la capacidad de poder separar lo que es el espíritu de la carne. Él pensaba que lo espiritual y lo carnal eran uno solo, y por eso Jesús se dice: ¿tú de verdad estás enseñando? ¿Qué estás enseñando? Dice: si no puedes entender estas cosas que son terrenales, menos vas a entender las celestiales. ¿Se imaginan lo que Jesús le podría revelar a Nicodemo en ese momento? Pero él vio la capacidad de que el ser humano, uno de los seres humanos que podría enseñar de Dios, no entendía ni lo más mínimo de lo que era nacer de nuevo. Y así estamos hoy. La iglesia de hoy, la iglesia de hoy no entiende lo que es un verdadero nacimiento. La iglesia de hoy por hoy, conozco cristianos
en las iglesias que solamente sus pastores, líderes, que solamente su propósito es repite la oración. Y después juzgan cuando se caen, después están chancando a los hermanos cuando lo que hacían los fariseos. Lo que hacían las sectas políticas, juzgaban. Por eso Jesús se paraba delante de los fariseos y les decía: hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Porque Jesús no los juzgaba, pero decía: ellos no son testimonio de mi Padre. Ellos saben la ley, pero no tienen ni la más mínima idea de lo que es nacer de nuevo, lo que es ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Esa nueva criatura que puede pensar y dice: las cosas viejas pasaron. Todo aquí, eso no es para tu hermano, es para ti. Todo aquí es hecho nuevo en Cristo Jesús. Tú ya no eres ese hombre que vino de rodillas hasta Cristo, sino tú eres el nuevo hombre que Cristo está creando en ti. Ahora a ti te toca descubrir ese nuevo hombre. ¿Cómo? Delante de Dios. Si antes eras un perdedor, si antes eras alguien que no encontraba la verdad, si antes tú sentías soledad, si antes tú sentías angustia, ansiedad, en Cristo eres un nuevo ser. Si antes tenías dudas, necesidad, en Cristo, a través de su palabra y del conocimiento de que eres un nuevo ser, que has nacido de nuevo, que están todas las oportunidades hechas de nuevo para ti. ¿Amén? Voy a cambiar esto. Aló, sí. Que ahora eres una nueva persona en Cristo Jesús. Pero tienes cosas que entender de nuevo. Tienes que parar por un momento. El nuevo cristiano, la nueva criatura nacida en Cristo, no es solamente repetir: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Sino el que lo hace tiene que discipularlo. No tiene que sentarlo en un aula, sino con testimonio. Porque la palabra le dice a Jesús: ustedes hablan de lo que saben, ¿verdad? Jesús le dice: ustedes hablan de lo que saben, pero se testifica de lo que tú ves. Yo he conocido testimonios de personas que creen más por lo que ven que por lo que le dicen. Nosotros podemos hablar 1000 palabras, 50,000 palabras a un hermano, y si no está el Espíritu Santo dando testimonio a través de nuestra vida, no vamos a cambiar ni una sola letra de su mente de ese hombre. Pero si nosotros a través de nuestros actos testificamos a nuestro Señor, esa persona cree. Por eso son los milagros. Para eso son las sanidades, las sanaciones. No es para maravillarse del hombre de Dios, sino para decir: oh, de verdad Dios opera en la vida de las personas. De verdad yo tengo un Dios que existe y que se manifiesta aún. No es para vanagloriarse, es como yo encuentro pastores muchos en la Biblia que en la televisión, que se graban los milagros para que se vean que Él es el ungido de Dios. El ungido se muere y se acabó el ungimiento. Pero tenemos un Dios que pasa de generación en generación, que aunque la obra se acabe, la obra de Dios continúa. Ahí tiene que estar nuestra mirada. Por eso que Jesús le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta: ¿de verdad puedo meterme yo al vientre de mi madre otra vez? O sea, Nicodemo no tenía el entendimiento para poder saber lo que era nacer de nuevo. Y de verdad todos los que estamos aquí o escuchando, ¿sabemos lo que es nacer de nuevo de verdad? Háganse esa pregunta. ¿De verdad has nacido de nuevo?
O sigues sintiendo la misma ira que sientes, que sentías antes cuando te fastidiabas. O sigues sintiendo las mismas ganas de mentir cuando mentías antes de conocer a Cristo. O te siguen doliendo las mismas cosas que te dolían antes de conocer a Cristo. ¿Saben cuál es la diferencia, hermanos? De antes y ahora. Que hoy tenemos un Dios que nunca nos abandona. Que hoy podemos decirle de corazón al Señor Jesús, en la intimidad de nuestro corazón, decirle: no puedo dejar de mentir. Ayúdame a dejar de hacerlo. Ya no quiero hacer esto. Yo quiero cambiar. Yo quiero creer en ese nuevo nacimiento que hay en mi vida. Yo quiero volver a ser esa criatura que tú creaste, esa imagen y semejanza tuya. No el hombre que me volví, sino el que tú quieras que yo sea. Ese es un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pero como Nicodemo, su cabecita no entendía y decía: ¿de verdad? ¿Cómo se puede hacer esto? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, de que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y como dije el domingo pasado, el agua para los judíos era un sinónimo de purificación, de limpieza. Y el espíritu era lo que manejaba en ese momento a los judíos, según ellos. Entonces Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: si tú no cambias tu forma de santificar tu vida y no cambias del espíritu de las sectas que te manejan la cabeza por el Espíritu Santo de Dios, no vas a poder nacer de nuevo. ¿Cuántas cosas aún gobiernan nuestra mente? ¿Cuántos aún creemos en cosas que nos enseñaron las religiones, que nos enseñaron antiguamente, que nos adoctrinaron en la cabeza de generación en generación en generación? ¿Cuántos yo personalmente, yo he tenido que delante de Dios decirle: enséñame tú, porque muchas veces me han querido nombrar padrino para bautismos y es difícil decirle a un amigo: yo no puedo ser padrino de tu hija. Me han invitado a orar por los muertos. Me es difícil a un ser que quiero decirle: no puedo orar por los muertos. Puedo orar por los vivos. Y puedo hablar de lo que es morir con Cristo y morir sin Cristo. Pero yo no puedo hacer. Me han pedido el templo para hacer una misa para difuntos. Porque son costumbres aprendidas. Son costumbres que se aprenden con el tiempo. Y así tenemos costumbres en nosotros. O a veces no han querido pasarle el huevo a la niña, al niño, para orarlo, para rezarlo. Son costumbres. No nos lo enseñaron, lo vimos de generación en generación. Lo tenemos metido aquí en la cabeza. El mentir también es costumbre. Porque cuando vas a llegar a un lugar tarde, te justificas tú mismo diciendo: perdón, se paró el tren. Pero es mentira. Te justificas. Porque el hombre teme ser juzgado. ¿Se imaginan a Jesús que no hizo nada y fue juzgado sin haber sido nada, ha hecho nada? ¿Se imaginan al único santo que hubo en la tierra siendo escupido, acusado, y Jesús tuvo miedo de eso? Jesús estaba concentrado en lo que era la voluntad del Padre y decía: que se haga tu voluntad. Yo creo que Jesús, cuando él estaba cargando la cruz, él decía: que se haga tu voluntad, porque tú los amas tanto que
que me enviaste a mí a pasar por esto por amor a ellos que me están golpeando, que me están haciendo. A Jesús no le importaba el juicio de otros, le importaba el juicio de su Padre. Para Jesús era mejor hacer la voluntad de su Padre que sentir él mismo. En cambio los hombres, cuando Adán pecó, Adán rompió eso. Adán se puso él primero que Dios. Cuando Adán pecó, él dijo: yo quiero hacer lo que yo quiero y no lo que Dios dice. Y ahí está el día que el hombre murió. Y el día que Jesús vino y en la cruz hizo lo que su Padre quiso y no lo que él quiso. Porque Jesús, yo creo que cuando estaba orando en el monte y le dijo: aparta de mí este cáliz, él tenía miedo de ir porque sabía lo que le iba a pasar. Pero él dijo: que sea tu voluntad primero y no la mía. Entonces vemos los dos hombres que marcaron un tiempo: Adán cuando pecó y Jesús cuando restauró la comunión con Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la nueva forma de pensar de ti. Que cuando te dicen eres una nueva criatura, no significa que tú vas a cambiar tu aspecto físico, que tu mente va a cambiar automáticamente. No significa que tú vas a dejar de pecar, que vas a dejar de fumar, que vas a dejar de tomar, de ir a fiestas. No significa eso. El nuevo nacimiento significa que a partir de ese momento, lo que tú sentías, tú lo puedes sentir, pero lo que tú haces, lo consultas con Dios. Por eso, el fruto de la gracia, del arrepentimiento, de la gracia en nuestra vida es el arrepentimiento delante de Dios. Dios nunca se rehúsa a un corazón constricto y humillado. Nosotros nunca, yo creo que nosotros hemos sentido lo que es humillarse delante de Dios y es lo más hermoso que hay. Porque ahí es donde Dios viene y te abraza, te levanta, te toca. Y donde tú te sientes un niño de verdad. Donde tú puedes decir: Señor, hoy te sentí, y tú quisieras que ese tiempo se quede por siempre. Ese es el nacimiento que Jesús habla. Hoy te invito a que te examines de nuevo. Yo sé que hay muchos que ya recibieron a Jesús hace mucho tiempo. Yo lo recibí hace casi 12 años. Pero cada día de mi vida le digo al Señor: quiero ser ese hombre que tú quieres que yo sea. Señor, yo renuncio a mi mala manera de pensar. Quiero tu manera de pensar. Yo pienso hoy que el mayor propósito de un hombre es cumplir la voluntad de Dios. El mayor éxito de un hombre no es tener carros, casa, tus hijos en la universidad, profesionales. Eso no te va a volver un hombre próspero. Porque eso al final es para tus hijos, para sus familias. Cumplir la voluntad de Dios. Yo creo que cumplir la voluntad de Dios y ver la obra de Dios manifestada en tus hijos, en tu familia, es el mayor éxito de todo hombre. Que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y que al cerrar los ojos, nuestro Señor Jesús esté ahí con las manos abiertas diciéndole: llegó tu tiempo, vámonos. Vivir en su gloria, vivir en su gracia. Amén. Entonces, Nicodemo, como con todas las costumbres que tenía en la cabeza, él no podía entender esto. Y Jesús se lo pone mucho más fácil. Le dice: agua y espíritu. Y Nicodemo sigue sin entender. Y Jesús le dice, miren lo que le dice Jesús. Le dice: lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es.
Y Nicodemo me imagino que se habrá quedado. Pero ¿cómo dividir lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu? ¿Cómo podemos dividir en nuestra mente cuando es algo nacido de la carne y nacido del Espíritu? En la Biblia hoy nosotros lo tenemos más fácil, porque nosotros lo buscamos en Corintios y ya está escrito los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, ¿verdad? Pero para Nicodemo no creo que haya sido fácil. Pero si vemos la historia de Nicodemo, Nicodemo cambió. El encuentro con Jesús a Nicodemo lo cambió. Después vamos a ver eso. Ya no era el mismo Nicodemo. Porque Nicodemo, cuando Jesús estaba siendo juzgado, Nicodemo lo defendió a Jesús. Y cuando Jesús murió en la cruz, Nicodemo lo honró. Él fue, lo bajó, llevó mirra y llevó un bono para la tumba. El único que era entre los fariseos religiosos que estuvo ahí él tuvo un cambio. Es que un encuentro con Jesús te cambia la vida. Un encuentro tan cercano con Jesús te tiene que cambiar en algo. Tiene que haber un cambio en ti. Por eso es que dicen que la palabra nunca regresa vacía. Jesús es la palabra viva de Dios. Jesús es el verbo hecho carne. Un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios nos tiene que cambiar en algo. Pero el día que te des cuenta y tú digas, yo cambié en esto, te alejaste de Dios. Porque los frutos de la carne son nuestros frutos. Y los frutos del Espíritu son los frutos de la gracia inmensamente grande de Dios en nuestra vida. O sea, si tú tienes bondad, no es porque tú eres bueno. Si tú tienes paz, no es porque tú eres un pacificador. Si tú eres manso, no es porque tú seas manso. Es porque el Espíritu Santo que gobierna tu vida a través de la gracia de Jesucristo te pone mansedumbre. Es porque el Espíritu Santo a través de la gracia de Jesucristo te pone bondad. Porque en el momento de angustia y de miedo y de necesidad, cuando todo está en pánico, el Espíritu Santo, como tú eres una nueva criatura, te pone paz. Pero no son frutos tuyos. Acá no hay ni uno solo bueno. Porque si no, no estuviéramos aquí. Estuviéramos con Jesús en el cielo. El único bueno, ni Jesús dijo que era bueno. Él dijo, solo hay uno bueno, y es mi Padre que está en los cielos. Ni el Señor Jesús se tomó esa atribución de ser bueno. Es que hermano, yo quiero ser bueno con mis... Nunca vas a ser bueno, porque el mismo Pablo lo dijo. Por más que quiero hacer el bien, termino haciendo el mal. Por más que yo quiero hacer las cosas bien, termino siempre en algo mal. Y nosotros siempre vamos a estar en esa lucha. Mientras vivamos en este ser, en este cuerpo de humanidad, de carne, contaminado, con deseos, con muchas cosas, vamos a tener una lucha diaria. Por eso, el nacimiento de una nueva criatura no es una sola vez. Es una lucha constante de redimirte delante de Dios en oración todos los días. Por eso es que la oración, el ayuno y la lectura de la palabra es alimento diario de un cristiano. No podemos dejar de hacerlo. Es como que le voy a poner un sinónimo, en la manera carnal de vivir, en la manera humana de vivir, el no comer, el no tomar agua y el no respirar nos mata, ¿de hecho? ¿Verdad? En la manera espiritual de vivir, el no orar, que es nuestra respiración, el no leer la palabra, que es nuestra comida, y el no ayunar y tener un tiempo con Dios, que es nuestra bebida, te mata. Es diario. Es una lucha constante, diaria, de todos los días. Es un encuentro diario con Dios.
Y en ese encuentro vas cambiando. Y en ese encuentro Dios te comienza a usar. En ese encuentro Dios te comienza a dar del testimonio. Porque es Él testificando a través de tu vida. No eres tú testificando. No soy yo aquí. Porque mañana me muero y la obra se acaba. No, Él va a continuar, levantará a otro. Nadie es indispensable para la obra de Dios. Todos somos reemplazables para Dios. Pero Él nos usa. Y si no hubiera quien abra la boca, las piedras abrirían su boca y glorificaran al nombre de Dios. Y ya lo hizo antes, porque hasta un burro habló. Un asna. ¿Verdad? Dios usa a quien quiere, en el momento que Él quiere. Entonces, hoy por hoy, Día del Padre, y felicito a todos los papás, pero este es el mensaje para la iglesia. ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has preocupado por dar como los niños cuando quieren caminar cada paso con firmeza? Y cuando te has caído, has podido levantar tu mano al cielo. Has podido examinarte en cada área de tu vida, el nuevo nacimiento. Te has repetido en tu vida lo que es nacido de la carne en tu propia vida y lo que es nacido del Espíritu. ¿Puedes reconocer eso en tu vida? Porque Nicodemo no lo podía reconocer a pesar de ser maestro religioso. Y la iglesia está llena de maestros y de cristianos y de muchas personas que conocen de muchas cosas de la Biblia, pero que no pueden definir lo que ellos te repiten de paporreta. Amor, gozo, paz, mansedumbre, pero no pueden ellos mismos en el momento discernir entre el espíritu y la carne. Porque el mismo hermano que te dice en 1 Corintios tal, gozo, paz, mansedumbre y tal, te dicen todos los frutos del espíritu, pero cuando le golpeas, se llenan de ira. Entonces en ese momento, ¿cómo hacemos? ¿Somos nacidos de la carne o del espíritu? Somos muchos los cristianos que cuando el pecado está delante, caen. Y la iglesia está llena de eso. Porque hoy no se predica nacer de nuevo. Porque hoy a nadie casi le interesa nacer de nuevo. Hoy todo el mundo quiere sanidad. Hoy todo el mundo quiere prosperidad. La iglesia se ha vuelto una iglesia necesitada. Vamos por las almas y quieren ir por las personas que están en necesidad. Para traerlos, para que Dios sea como un genio, para que cura sus necesidades. Para que Dios pueda sanarlos. Por eso que cuando se sanan, se desaparecen. Por eso que cuando estás endeudado y Dios te libra de la deuda, se desaparece. La iglesia se ha vuelto una casa de recaudación, de recuperación. No es la misma iglesia que creó nuestro Señor. No es la misma iglesia que venía a adorar a Dios, que venía a poner sus oraciones delante de Dios y venía a decir: Señor, acá hemos venido a adorarte, a alabarte, por encima de nuestros problemas, hemos venido a glorificar tu nombre. Ese es el principio de la iglesia: testificar a Cristo, salir afuera a evangelizar y que sí hayan sanidades, que sí haya milagros, pero que sea nuestro Señor Jesucristo, para que no sea la vanagloria para el hombre, para que no digan vamos a ese pastor o a esa iglesia porque hay sanidades ahí, sino para que encuentren a Cristo en esta iglesia, en este lugar. Hoy por hoy somos pocos, porque el mensaje para la iglesia es claro: nazcamos de nuevo.
Seamos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Examinémonos en cada uno de nuestro lugar. Y demos gracias y gloria a Dios, porque todo lo bueno que tú tienes en tu vida es dádiva de Dios. No te lo mereces. Nosotros merecíamos otra cosa. Pero hoy estás sano, entero, y dándole gloria a Dios por la gracia de aquel que fue a la cruz por nosotros. Ese es el amor que tiene nuestro Padre Celestial por nosotros. Amén. Vamos a terminar por hoy dándole gracias a nuestro Señor por esa gracia, por esa bondad, por ese amor. Amén. Vamos a orar.